Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y hoy estoy feliz y muy honrada de tener aquí en este podcast al doctor José Medina Mora y Casa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fundador y CEO de CompuSoluciones, que en mayo cumplió 41 años de haberse fundado y de traspasar las fronteras de México e irse a otros países. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Claudia, muchas gracias por la invitación. Bueno, imagino que hace 41 años, ¿cómo surge el sueño de fundar CompuSoluciones? Sí, yo te diría que siempre tuve la inquietud de emprender. Desde niño hice varios emprendimientos, pero en particular CompuSoluciones nace cuando surge la computadora personal. Las computadoras solo había lo que se llaman las mainframes o las mini computadoras muy grandes, muy costosas. Solo la tenían las grandes empresas, los gobiernos de los países, de los estados, algunos municipios. Pero cuando surge la computadora personal, como que fue el encontrar esa oportunidad para que ahora sí cualquier empresa de cualquier tamaño pudiera automatizarse. Entonces esa fue como la oportunidad que vimos. A mí me apasionaban las computadoras desde que estaba en la preparatoria, hacía diagramas de flujo, codificaba, hacía programas, y pues eso, digamos que fue la manera en que se unió esa pasión que tenía yo por las computadoras con una oportunidad que encontramos en el mercado. ¿Y cómo es que se expande? ¿En qué momento de la historia de CompuSoluciones a otros países? Bueno, eso es muy reciente porque al principio, pues como cualquier emprendimiento, Claudia, la realidad es que a lo mejor el plan de negocio hubiera sacado en el aula un 10 mención, pero a la hora que lo probamos en el mercado, quebramos. Wow. Hicimos un segundo plan de negocios para el segundo año y volvimos a quebrar. Ok. Y entonces no fue sino hasta el tercer año un tercer plan de negocios en que logramos el punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocios rentable que pues, a partir del cuarto año y hasta el 41 que acabamos de cumplir en este año han sido años rentables, unos más, otros menos. Pero la experiencia internacional es reciente. Habíamos estado en México, tuvimos una incursión internacional en el año 95. En 95-97 hicimos una asociación en participación con una empresa de Miami y pudimos, desarrollamos el mercado de Centroamérica y el Caribe con esta alianza de una empresa que se llamaba InterPC. Nos fue, la verdad, muy bien. Un poco la idea que teníamos era fusionarnos para completar toda la cobertura en América Latina. Ellos vendieron su empresa. Había muchas oportunidades de negocio en México. Decidimos seguir creciendo en México y no fue sino hasta hace alrededor de 6 años, mejor 8 años, wow, que decidimos abrimos primero en Colombia, después abrimos en Santiago de Chile, después abrimos en Houston, en Texas, recientemente en Lima, Perú. Y bueno, esa es la idea, ir creciendo en distintos países ya con este modelo de negocios, de soluciones que tienen hardware, software y servicios. Inteligencia artificial, que no existía, obviamente. Sí, desde luego, van apareciendo como nuevas tecnologías, en su momento Big Data, Internet de las Cosas, blockchain y cómputo en la nube, y ahora inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que pues nos está ayudando a lograr mucha más productividad en los procesos, en las empresas, en las organizaciones, y desde luego incluimos soluciones de inteligencia artificial en lo que nosotros comercializamos. Esta historia de éxito también muestra mucha perseverancia y es ejemplar. ¿Por qué? Porque esto está dicho por uno de los empresarios más influyentes de México, según la revista Expansión, porque además ha tenido premios en Endeavor y en EY. Imagínense quebrar 3 veces y no rendirse. Así que gracias por compartir esta anécdota, porque yo creo que es una anécdota entre toda la historia que hay detrás de un emprendimiento tan importante. Y me encantaría entender cómo fue que esto inicia como esta curiosidad por las computadoras en la prepa, pero eliges de profesión la ingeniería civil como egresado de la Ibero. Sí, bueno, en realidad todavía no existía la carrera de ingeniería en sistemas. Los que nos dedicábamos a las computadoras, pues éramos ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, pero también físicos, matemáticos. Ya después es que se formaliza
una carrera especializada en ingeniería en sistemas. Y bueno, elegí ingeniería civil porque me gustaba la física, las matemáticas, de la física más la estática. Y la verdad disfruté mucho la carrera porque además pude desarrollar programas para, por un lado, hacer cálculos de estructuras en el diseño estructural, pero por otro lado también llevar programas de precios unitarios, hacer rutas críticas. En fin, la computadora realmente nos ayudó a hacer mucho más productivo el trabajo que se hacía pues, en la rama en la que estaba, que era la ingeniería civil. Y bueno, de ahí hay muchos más estudios hasta doctorado en Stanford, tanto de políticas públicas. ¿Qué otras ramas abarca todo el conocimiento? Sí, bueno, en realidad tengo que comentarte, Claudia, que me gusta mucho estudiar y que gracias a Dios CONACYT daba becas a estudiantes mexicanos para estudiar en el extranjero. Y entonces me pude ir, después de terminar la carrera, estudiar una maestría en ingeniería en la Universidad de Stanford, en California. De hecho, Ceci y yo nos fuimos de recién casados. Ella también estudió su maestría en la Universidad de Stanford. Allá nació nuestro primer hijo, Jos. Fueron 3 años como de luna de miel, padrísimos. Estudié después una maestría en administración. Cuando tomé algunas materias me llamó la atención y entonces aproveché que las maestrías en Stanford eran de 1 año y CONACYT me dio una beca de 2 años, entonces estudié 2 maestrías. Y luego solicité entrar al Engineer's Degree, que es un doctorado profesional, otros 2 años, CONACYT me otorga la beca. Sin embargo, al tercer año viene una macro devaluación, la nacionalización de la banca. CONACYT nos dice, acabando ese semestre, se acaba la beca. Yo había acabado los créditos, me faltaba la tesis, entonces entré a un proyecto de la universidad para completar la tesis, pero después lo que sucedía, y en ese tiempo en México, cada 6 años una macro devaluación, el dólar se iba a las nubes, había una recesión y no había trabajo. Entonces busqué trabajo en Estados Unidos temporalmente, encontré en una empresa de tecnología, Hewlett Packard, y estuve trabajando ahí en el área internacional. Ellos abren una fábrica en Guadalajara y es precisamente, llego a Guadalajara en el año 82, trabajé 3 años para Hewlett Packard y me salí para fundar CompuSoluciones. Entonces, ya después de muchos años en CompuSoluciones es que viene la otra maestría, la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Esa tiene que ver ya cuando después de que termino la presidencia de Coparmex Jalisco, creo que me hace falta entender las políticas públicas, entonces tomo en la Universidad Panamericana una maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Entonces lo que completa la parte de estudios, la verdad que me encanta estudiar y yo seguiré estudiando toda la vida. Ese es otro segundo gran ejemplo para mentores luminosos, ¿no? La paciencia y el creer en el propósito del emprendimiento, y la otra, cómo combinar distintas ramas de los estudios que al converger dan como resultado los cargos que has presidido, ¿no? Como Coparmex. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles son las mayores satisfacciones de lo que en tu gestión se pudo implementar? Sí, quizá valdría la pena, Claudia, que te comentara un poco por qué me metí en esto. Porque pues, estaba yo metido en la empresa tiempo completo y bueno, tuve una experiencia que para mí ha sido la experiencia más transformadora de mi vida. ¿Cuál? Que es, fui a hacer el Camino de Santiago por invitación de Ceci, mi esposa. Iba a ser su cumpleaños y me pidió que fuera su regalo de cumpleaños. Yo cuando vi en internet que eran 800 kilómetros, hice un cálculo, 20-25 kilómetros diarios, 35 días, son 5 semanas caminando, más otra semana en lo que llega uno a España y a la frontera con Francia y Santiago y de regreso eran 6 semanas. De plano le dije, no puedo. Yo me tomaba 2 semanas de vacaciones y me dijo que ella entendía, pero que ella sí iba a ir. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no? Bloqueé 6 semanas de la agenda y me fui. Y tuve yo la oportunidad de reflexionar mientras hacía el Camino de Santiago, qué es lo que había hecho yo en la vida, qué había dejado de hacer y sobre todo qué quería hacer con el resto de mi vida. Fue como una especie ahora que está de moda el fútbol, como el medio tiempo de un partido de fútbol. La pausa. La pausa, una pausa un poco más prolongada, pero como el medio tiempo, porque es también como el medio tiempo de la vida, en donde pues en el medio tiempo de un partido de fútbol haces un alto, revisas qué hiciste el primer tiempo y diseñas qué vas a hacer el segundo tiempo. Y es precisamente
digamos, ese segundo tiempo en donde yo seguí siendo presidente del consejo de la empresa, pero empecé a participar en consejos de otras empresas, en consejos de universidades, de instituciones de beneficencia, entré como profesor invitado al IPADE y entré al consejo de Coparmex Jalisco. 7 años después me eligen presidente, ahí estuve 3 años, 1 año de presidente de la Confederación Occidente, 4 años vicepresidente nacional, 1 año secretario general y luego 4 años presidente nacional de Coparmex. El año pasado fui vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial y a partir de este año soy presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, este es el segundo tiempo de mi vida. Quizá lo más importante es que es una decisión de regresar lo que recibí en el primer tiempo de mi vida. O sea, a partir del 2007, toda esta actividad es una actividad pro bono, que la verdad disfruto cada día, el poder trabajar por un mejor México, poner ese granito de arena para lograrlo. Y bueno, hay obviamente pues muchas oportunidades para poder lograrlo, ¿no? Tanto en el tiempo que estuve participando de Coparmex como ahora en el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, tercera cualidad de nuestro mentor luminoso de hoy. Para tener liderazgo también hay que tener esta vocación de servicio público y también fe, porque hacer el Camino de Santiago puede ser algo como turigrino, que yo lo hice así con mi papá y mi hijo se llama Santiago por ese viaje que hice a Santiago de Compostela, una promesa que le hice al apóstol. Pero los 35 días, ¿cómo hacer una pausa? Puede ser tan transformador y llevarte a otros lugares que cuando fundaste tu emprendimiento ni siquiera lo hubieras imaginado. Bueno, y ahora desde la silla de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué oportunidades ves para México que no se están aprovechando? Sí, yo creo que en México tenemos una ubicación privilegiada. Geográficamente estamos en Norteamérica, estamos junto al mercado más grande del mundo y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Nos lo dicen empresas de otros países que vienen a invertir a México. Recibimos una delegación de empresas de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, muy interesadas en invertir en México, y entonces platicábamos con ellos: oye, ¿ustedes no ven riesgo de invertir en México? Dicen, ¿riesgo? Invertir en Europa junto a las guerras. México es una gran oportunidad y lo que ellos ven es precisamente invertir en México para lograr acceso al mercado de Norteamérica. Entonces, esa es una gran oportunidad que tenemos, la están aprovechando las empresas extranjeras, la inversión extranjera directa está creciendo, tenemos que lograr que también la inversión nacional crezca, y ahí nos hace falta a los mexicanos creer más en México. Nos parece que ese es el reto que tenemos en el CCE. Tenemos que hablar bien de México, no quiere decir que neguemos lo que está mal y lo que nos hace falta, pero tenemos que ver lo que está bien. Un grupo de empresas de Alemania nos decía que México es el mejor país para invertir en América Latina. Y cuando les preguntábamos por qué, nos dieron 5 razones. A ver, ¿cuáles son? Dice, México tiene talento. Sí, mucho. México tiene infraestructura. México tiene comunicaciones. México tiene cultura empresarial. Y México está cerca, a un lado del mercado más grande del mundo. Y eso es lo que hace muy atractivo a México. Y es algo de lo que tenemos que también aprovechar los mexicanos. El que hablemos bien de México. Di lo bueno de México, ahí está esta campaña, exactamente, ¿no? hay que decir lo bueno. Y esto no quiere decir que neguemos que hay cosas que tenemos que mejorar, sin duda. Pero también tenemos que ver lo bueno que sí tenemos. Bueno, haciendo referencia al ejemplo del medio tiempo en fútbol, pues ¿cómo el haber tenido 3, 4 partidos así ganados hizo que nos la creyéramos? Y el sí, y el estar unidos, y el salir a las calles, o sea, se erizaba la piel y obvio no lograr pasar pues lágrimas, ¿no? Pero se pudo haber hecho. Si vemos ese partido, estábamos al nivel de poderlo ganar. Sí. Es uno de los mejores partidos del Mundial, según una clasificación que acaba de salir. Pero yo rescato, Claudia, esto que comentas. Nos unimos todos los mexicanos en una causa común que es mayor y que es el país, es México. Sí. Y ahí ya no había diferencias. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y un poco reflexionar qué es lo que disparó que todos nos uniéramos por México, porque es lo que tenemos que hacer hoy por el país. Si lo hacemos, en lugar de estarnos dividiendo entre unos y otros, entre izquierdas y derechas, pensamos en ese bien superior que es México y nos unimos, vamos a lograr cosas extraordinarias. Hay que hacer como una transferencia de esas emociones
que el balón se vuelva México. O sea, ya se acabó el Mundial, pero que el balón se vuelva, o sea, que México se vuelva ese balón que nos unió y que permanezca. Hay que hacer un monumento a este momento para que no se nos olvide que unidos podemos más. Podemos mucho más. Increíble. Y bueno, yo tengo un tema personal respecto... Pues yo soy promotora de la economía del cuidado, de la profesionalización de la crianza como emprendedora social con ANAP y me interesa mucho saber la visión del Consejo Coordinador Empresarial respecto a los cuidados y cómo la falta de infraestructura genera ausentismo, rotación de personal y pérdida de talento femenino en las empresas y qué acciones están haciendo para combatir esto, para solucionar este problema. Sí, yo te diría en primera instancia, Claudia, que las empresas necesitamos una mayor participación de las mujeres. Y para lograrlo tenemos que hacernos cargo de que exista esa estructura de cuidados. Y nos lo dicen las mujeres. Comentaba yo de una encuesta que nos hizo el IMCO de los mexicanos que pudieran trabajar, dado que tenemos vacantes abiertas que no se pueden cubrir. Y bueno, dentro de ese estudio resulta que hay 3 millones de mujeres que quieren trabajar, que necesitan flexibilidad de horario y necesitan la flexibilidad de poder tener en dónde dejar a sus hijos, o sea, que haya guarderías en las empresas o que haya espacio en las guarderías públicas. A mí me da mucho gusto visitar empresas que tienen su propia guardería y me ha tocado de veras ser testigo de cómo una madre puede llegar, dejar allá a su bebé, ponerse a trabajar todo el día y a la salida recoger a su bebé, saber que está bien cuidado. Es algo de lo que tenemos que hacer, ya sea como infraestructura dentro de las empresas o que exista la infraestructura pública para que las mujeres puedan tener ese espacio en donde dejen a sus hijos y puedan entonces incorporarse al trabajo. O cuidados a domicilio, que es lo que ofrecen ANAP, por horas eventual, que también da flexibilidad, no solo a las mamás cuando requieren a alguien confiable en casa, que ya fue verificada, sino también las propias cuidadoras, las maestras, enfermeras, psicólogas que también buscan vacantes, pero que también sacan adelante a sus propios hijos e hijas. Fíjate que yo creo que algo que cambió la manera en que trabajamos lo descubrimos en la pandemia y que es que podemos trabajar desde casa, sí. Que el trabajo ya no tiene que ser ir a un lugar 8 horas, sino que podemos hacer una parte virtual, una parte presencial, híbrido, y yo creo que ahí es donde justo podemos aprovechar el talento femenino, sabiendo que puede trabajar desde su casa y a lo mejor está en su casa, puede cuidar de sus hijos, pero si necesita ayuda adicional, pues qué bueno que existe este apoyo de ANAP para poder tener un nani que le cuide a sus niños mientras está trabajando. Yo creo que es algo que hay que impulsar y desde luego el Consejo Coordinador Empresarial creemos en la necesidad de impulsar la participación de las mujeres en las empresas y necesitamos acompañar este tipo de apoyo para poderlo lograr. En pro de la igualdad y el bienestar familiar. Bueno, pues se nos fue rapidísimo esta charla, pero nos quedamos con muchos consejos y ahora sí que no hay mejor consejo que el ejemplo. Y la trayectoria del doctor José Medina Mora es de verdad para seguir viendo qué va a hacer desde el Consejo Coordinador Empresarial, como lo hizo en su paso por Coparmex. Muchísimas gracias. ¿Y algún consejo a las nuevas generaciones? Sí, me parece que lo que tenemos que voltear a ver es a México. Tenemos que lograr juntos un mejor México. Tenemos un gran país y hay que entender que México es mucho más grande que su gobierno, mucho más grande que un partido político, que una persona, y que si nos unimos todos podemos lograr ese mejor México que todos queremos, un México que sea más justo, un México que sea más democrático, un México libre, un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Y eso es posible si ustedes, los jóvenes, participan. Piensen que el país es de ustedes, el país es de todos nosotros, pero su participación es esencial. Muchísimas gracias. Esto fue Mentores Luminosos, liderazgo que inspira. Hasta la próxima.